Bienvenidos a un nuevo video sobre el tema de redes, el cual el día de hoy estará inmerso en el tema sobre los cables de redes Ethernet o cables de red, los cuales se utilizan en los diferentes tipos de redes que se pueden crear en casas u oficinas. Estos cables de redes principalmente son ocupados en las redes LAN, Local Area Network, para interconectar dispositivos como son impresoras, escáneres, computadoras, routers, switches, entre otros equipos, con la finalidad de compartir información entre ellos. Ahora bien, los cables de redes por lo general están constituidos en su forma más general de esta forma: el conector RJ45, una cubierta para proteger al conector y al cable, y sobre el forro del cable viene escrito la categoría, el nombre del fabricante, el calibre de los hilos del cable, el metraje, entre otros datos. Y pues generalmente todo lo que es el cable, ¿no? Estos vienen en bobinas de N metros para poderlos utilizar. Ahora bien, la construcción de estos tipos de cables, por ejemplo el del UTP para uso interior, está constituido por 8 hilos, o mejor dicho, 8 conductores que son de cobre. Es importante de notar que tienen que ser 100% cobre o de cobre, porque hay cables chinos que por ser más baratos son de aluminio con un baño de cobre, los cuales estos no cumplen la norma y nos atraerán muchos problemas en nuestras redes. También una parte importante pues es el calibre de nuestros conductores, el cual dependerá de la categoría de este tipo de cable. Pasemos a una parte también importante, que son los tipos de cables, en la cual antes de estos es importante mencionar que estos cables en sus conductores suelen ser de un solo hilo de cobre, o en vez de ser un solo hilo está compuesto por muchos filamentos trenzados de cobre. ¿Cuál es la finalidad de que sea un solo conductor rígido o uno más maleable? Bueno, la finalidad es que eh, sean más maleables, valga la redundancia, y se puedan manejar mejor, aunque se pueden encontrar muy pocos, dado que por lo general siempre se ocupa el que es de un solo hilo o de un solo conductor, porque es más rígido y por lo general estos cables no están en tanto movimiento, sino son más estáticos o tienden a estar encharolados y no tener movimiento. Ahora bien, este tipo de clasificación de los cables, como es UTP, FTP, STP, SFTP, dirán cuál es la diferencia o cuál es la finalidad de estos cables, ¿no? O por qué esta clasificación. Bueno, la principal característica de esta clasificación es el recubrimiento o blindaje que estos tendrán. Como aquí se pueden ver, tienen estos blindajes, con la cual su finalidad es protegerlos de interferencias electromagnéticas, ruidos, etcétera, por los cuales estos se pueden inducir en nuestros conductores y alterar nuestra comunicación o hacer que la comunicación entre los equipos no sea la correcta, teniendo retardos, pérdida de información, etcétera, ¿no? Comencemos con este que es el UTP, por sus siglas en inglés, Shale Twist Pair, que es un par trenzado no blindado. Como ven, no tiene ningún blindaje, por lo cual es denominado UTP. Sin embargo,
Cada uno tiene su propia función y finalidad. Ahora bien, el STP es Shield to Spire, que es par trenzado con blindaje. Pero este blindaje es de forma general para proteger al cable de los ruidos o de las interferencias electromagnéticas. Ahora bien, el STP, por sus siglas en inglés, perdón, me equivoqué. FTP es Foiled Twist Part y el STP es Shielded Twist Part. Y el SFTP es Shield Foiled Twist Part. Este último es como una fusión de estos dos. Tanto tiene blindaje exterior como blindaje en cada par trenzado de nuestro cable. Esto con la finalidad, obviamente, de que se reduzca por mucho las interferencias y hacer la comunicación de la mejor calidad, claro. Así como vamos viendo de izquierda a derecha, el precio va aumentando. ¿Por qué? Pues porque son de mejor calidad y sobre todo llegan a tener o alcanzan velocidades de transmisión mucho mayores que el UTP. Ahora, otra parte importante son los conectores RJ45 ocupados para este tipo de cable, porque tienen 8 pines, donde en cada pin va un par o un cable del par del UTP. Ustedes verán, ah caray, aquí arriba tienes uno que es casi puro plástico, nada más con los bornecitos o pines de conexión de ellos, pero en este tienes afuera un recubrimiento, parece ser metálico. Pues sí, en efecto, así son, porque cada conector depende de la categoría que tengamos de nuestro cable, y asimismo esto que ven alrededor, diferente a que este no lo tiene, bueno, es porque estos son precisamente para los cables que tienen el blindaje, se aterrizan a tierra, y asimismo el conector hembra del RJ45 debe tener ese encapsulamiento metálico también para hacer contacto, y todos esos ruidos, todas esas interferencias se descarguen aquí y pasen a tierra y no nos afecten la comunicación a través de nuestros conductores. De ahí la importancia de que tengan este cuerpo metálico, ¿no? Y pues obviamente va a ser mucho mejor porque tendremos una comunicación casi perfecta. Y digo casi porque de todas formas en el ambiente está inmerso el ruido, y el ruido es imposible de eliminar en las comunicaciones. Deben saber que el ruido siempre va a estar inmerso en una u otra situación, pero el ruido va a estar ahí. Pero claro que con estos métodos de blindajes y descargas a tierra de los ruidos o de las interferencias es para asegurar o llegar a casi el 100% de una comunicación ideal, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos un cable RJ45, bueno, un conector RJ45 con su cable ya armado, con su protección para el polvo, para torceduras en esta parte. Ahora bien, como les comentaba, depende de la categoría que tengamos, va a ser la, la capacidad o la velocidad de transmisión de estos cables. De ahí también la importancia del blindaje, ¿no? Como podemos ver en la categoría 5, que actualmente esta categoría, chicos, casi no, ya más bien, mejor dicho, ya casi no se usa por su baja velocidad de transmisión, que son 100 megabits por segundo. Ujú. Sin embargo, pues es importante ponerlo para que vean cómo ha ido avanzando en las categorías y cómo se ha ido mejorando, ¿verdad? La transmisión, de la velocidad de transmisión. Ahora bien, es importante de decir que estos cables eh, llegan casi por lo general a 100 metros de distancia máxima, por lo que pasando esa distancia máxima su impedancia obviamente cambiará y tendremos pues pérdidas de información y pérdidas en la velocidad de la transmisión, porque pues están diseñados para máxima
estas distancias para esas categorías. Por ejemplo, para la 5E tenemos que alcanza una velocidad máxima de 1 gigabit por segundo, bien armado, bien ponchado, igual que el cable sea de este de buena marca o si o sea 100% cobre, porque si ponemos un cable que sea de aluminio con cubierta de cobre, pues claro, no llegaremos a esta velocidad de transmisión, ¿verdad? Porque no va a cumplir la norma que lo rige a frecuencias de 100 Hz. Por ejemplo, el 5E ocupa el UTP o el STP. Ahora, con la categoría 6 podemos ver que igual a una máxima distancia de 100 metros puede alcanzar hasta 5 gigabits por segundo con una frecuencia de 250. Ahora bien, la categoría 6 llega a alcanzar hasta 10 gigabits por segundo, pero la distancia llega a caer, por ejemplo, a 30 metros. Es importante saber y tener en cuenta estos parámetros para que al momento de hacer una instalación con estos tipos de cables, saber hasta qué distancia se puede llegar y de esta manera no tener problemas en la comunicación. También en la categoría 6A tenemos distancias de 100 metros a 1 gigabit por segundo. Claro, de aquí en adelante va a llegar la velocidad de transmisión, siempre y cuando claro, tengamos los conectores, el cable de buena marca y de buena calidad. Pero aquí cambia. A diferencia del 6, el 6A tiene una frecuencia de 500 MHz. Igual se ocupa en UTP o en STP. Muchas veces se ocupa ya más el STP por la cuestión del blindaje. Y ahora la categoría 7, pues bueno, igual tenemos distancias máximas de 100 metros y ya alcanza velocidades de 10 gigabit por segundo. Sin, igual, claro, importando la calidad de nuestro cable. Pero aquí ya diferencias a una frecuencia de 600 MHz y aquí por lo general ya se ocupan ese cable SFTP por por el blindaje que habíamos comentado, que tiene tanto exterior para todos los 8 conductores como para cada hilo o para cada conductor. Y estos cables de red se rigen bajo la norma TIA 568A y la TIA 568B. Actualmente ya se ocupa más la TIA 568B. La A muy pocas veces llega a ocupar o ya casi no se ocupa. Ajá. Recordarán en el video anterior mencioné que existen los cables rectos cruzados para interconectar los equipos. Bueno, este es el código de colores que rige el cable para su ponchado en los conectores. Ujú. Tenemos el par 1 que es el azul blanco, el par 2 que es el blanco naranja naranja, el par 3 que es el blanco verde verde y el par 4 que es el blanco café café. De esta manera es como la TIA 568B se poncha o se arma en el conector RJ45. Para cuando, obviamente, como recordarán en el video anterior, el cable recto pues lleva a sus extremos el mismo. Y el cable cruzado va de la 568B a la 568A. ¿Por qué se dice que es cruzado? Bueno, porque si se darán cuenta, los pares, el par 3 y el par 2 cambian de posición, porque uno es transmisión y el otro es recepción. Si pusieras transmisión con transmisión, pues obviamente no escucharías, ¿no? O es como decir la boca con boca y oído con oído, pues jamás lograrías una comunicación. Pero actualmente ya los equipos, como la tecnología ha avanzado, los equipos, tú puedes poner un cable recto y los mismos equipos estarán haciendo un testing para indicar, ¿sabes qué? Vamos a ocupar uno como transmisión y el otro como recepción. Entonces actualmente en los equipos más actuales puedes poner un cable recto y sin problema te funcionará, porque el mismo equipo decidirá por cuál transmitir y por cuál va a recibir. Sin embargo, también es importante conocer esa información de un cable recto y un cable cruzado, porque eh, no todos los equipos que se ocupan en empresas o en oficinas, casas, pues no todos son actualizados, ¿no? Pues bueno, creo que hasta aquí tendríamos esta parte.
de los cables de red. Háganme llegar sus opiniones y con gusto los atenderemos. Muchas gracias y recuerda que los límites los pones tú.